bueno recordar no solo para no cometer los mismos errores, sino recordar porque hay personas que continúan diciendo nosotros acá necesitamos ayuda. ¿A qué nos referimos? Las investigaciones han determinado que la unidad que transportaba el gas licuado de petróleo y que hace 6 años generó una deflagración terrible en Villa El Salvador, hay información nueva respecto a ese tema, porque hoy, por cierto, hoy se cumplen 6 años de la deflagración en el distrito limeño de Villa El Salvador. Tenemos las imágenes en la plataforma de televisión, fue algo terrible. Uno de los accidentes urbanos más graves en la historia de la capital, que dejó 34 fallecidos y decenas de heridos con quemaduras severas. Así es, Joana, amigos. Un día como hoy, 23 de enero del 2020, poco antes de las 7 horas, un camión cisterna de la empresa Transgas LGEIRL impactó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla. Este golpe, recordemos, desprendió la tapa del contenedor, provocando una fuga masiva de 2.500 litros de gas licuado de petróleo, el GLP, que se dispersó rápidamente por la zona. Fue terrible. En instantes, una densa nube blanca cubrió viviendas, comercios también. Recuerdo que ahí había familias que tenían panaderías en el primer piso de sus casas, habían bodegas, habían personas que alquilaban sus cocheras en las partes bajas también de sus casas. Bueno, ese instante fue terrible. Mientras algunos vecinos advertían del peligro, el incendio de un vehículo cercano generó la chispa que desencadenó la deflagración. El fuego envolvió de forma incontrolable a decenas de personas y predios. Y realmente, César, parecía una película de terror, porque uno iba avanzando y encontraba rejas que habían sido expulsadas producto de la explotación, encontraba personas heridas, restos y gran cantidad de vidrios por todos lados. Era una situación realmente caótica. Sí, realmente momentos de terror, como bien lo describes, Joana, como si fuese una película de terror. Las investigaciones han determinado que la unidad que transportaba el gas era originalmente un furgón de carga que había sido modificado ilegalmente para transportar este tipo de combustible, incumpliendo los reglamentos de seguridad. Además, se estableció que el desnivel de la vía fue un riesgo advertido previamente a la Municipalidad de Villa El Salvador, entonces liderada por el alcalde Kevin Iñigo Peralta. El caso expuso graves negligencias. La empresa Transgas LG operaba pese a haber sido clausurada en el año 2018 y se cuestionó la nula fiscalización de Ocinerminc en ese momento, del organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Recordemos, amigos, que el conductor, identificado como Luis Guzmán Palomino, quien registraba 83 infracciones de tránsito, fue condenado por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a 5 años de prisión suspendida por el delito de peligro común. Esta sentencia le permite cumplir la pena en libertad bajo ciertas reglas de conducta y establece además una reparación civil solidaria con la empresa con montos que van de entre 5.000 y 90.000 soles por cada víctima. No obstante, el fallo excluyó, por ejemplo, como terceros civilmente responsables a la Municipalidad de Lima, también al municipio de Villa El Salvador, así como a los Ocinerminc, omisión que será materia de apelación. A 6 años de esta tragedia, 6 años ya han pasado, el caso persiste como un crudo recordatorio de las fallas en la fiscalización de materiales peligrosos y las limitaciones del sistema judicial ante desastres de gran magnitud. Cuando llegamos, la escena fue terrible. Cuando llegamos los medios de comunicación, cuando llegué al lugar y encontraba personas que tenían que estaban cortados, que venían sangrando, que estaban buscando a sus familiares. Recuerdo que una de las declaraciones muy rápidas fue: yo estaba listándome para ir a trabajar cuando de pronto todo se formó en un ambiente de tensa, gritos, no se podía ver bien qué es lo que sucedía. Algunos vecinos pensaban que se trataba solo de un incendio en la parte inicial del cruce de las principales avenidas. Yo, que estaba a mitad de la cuadra, no entendía nada, no encontraba a mis hijos. Realmente fue un momento muy, pero muy difícil. Vamos de inmediato, información en directo desde Villa El Salvador con Alejandra López. Ella se encuentra precisamente en el lugar donde fue la deflagración de gas hace 6 años ya y que dejó 34 personas fallecidas, más de 50 heridos. Alejandra, bienvenida, buenos días.
Así es, Joana, César, muy buenos días, directo, en directo, como tú lo mencionas, desde el distrito limeño de Villa El Salvador, exactamente en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla con Villa del Mar. Un día como hoy, 23 de enero, en este caso del 2020, en una hora similar a la que nos encontramos ahora, 6 de la mañana, donde todas las personas a estas horas pues se alistan o están en camino para dirigirse a sus centros de labores, a sus centros de estudio, muchos niños tal vez incluso a lo que son las vacaciones útiles. Era esta hora en el que uno de los conductores de la empresa Transgas, que conducía un camión cisterna de gas licuado de petróleo conocido como GLP, venía por la avenida Villa del Mar, justamente en este cruce donde encuentra este desnivel y hace al conductor perder el control del vehículo, salta con este bache, con este desnivel que no estaba señalizado hace 6 años, llega hasta esta esquina y es donde lamentablemente inicia la deflagración. Empieza a escapar este gas licuado de petróleo con una nube blanca completamente que empieza a emanarse y a esparcirse rápidamente, al menos a 200 metros desde estos cruces donde nos encontramos ubicados. Trágicamente, ninguna de las personas que se encontraban en el lugar pues conocían cuál iba a ser la magnitud del accidente. Muchas personas, y lo vemos hasta el día de hoy, Joana, César, y tal vez es algo necesario también mencionarlo, cuando suceden este tipo de tragedias las personas se quedan mirando, muchas veces sin saber cómo actuar, otras veces tal vez por curiosidad, y sin embargo esto cobró la vida de 34 personas, al menos porque rápidamente, al no tener la conciencia de qué actuar o qué hacer en ese momento, cuando hay una deflagración, pues se evita prender, encender algún tipo de artefacto que pueda generar una chispa. Y eso es lo que pasó, porque cuadras más adelante, un conductor intenta encender su vehículo para poder escapar ante esta deflagración, ante esta nube blanca que ya iba abordando varias cuadras alrededor, al momento en el que se enciende una chispa y pues lamentablemente inicia este incendio tras esta deflagración que pues cobra la vida, como mencionamos, de 34 personas y también dejó afectados a más de 50 personas que hasta el día de hoy no han encontrado justicia debido a que, como mencionábamos, pues el conductor de la empresa Transgas, lamentablemente después de 5 años, recién se da una resolución judicial en la cual él recibe prisión suspendida por 5 años y una reparación civil que aún los heridos no saben si es que van a recibir. Entonces, este fue el cruce exacto en el que hubo el accidente. Si es que podemos también ver, para las personas que nos escuchan desde la radio, podemos describir que en este cruce hay hoy en día una cruz en señalización también, ¿no? En señal de las personas de que fallecieron en este lugar sobre todo, y alrededor de estas que, como mencionamos, fueron 34 víctimas fatales que dejó esta deflagración aquí en el distrito limeño de Villa El Salvador hace 6 años. Directo, en directo, RPP. Muchas gracias, Alejandra López, por esta información desde la esquina donde ocurrió esta tragedia hace 6 años, también un 23 de enero del 2020. Recordemos que esto ocurrió en el distrito limeño de Villa El Salvador, en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla. Sin duda un accidente que nos hizo reflexionar a muchos sobre cómo actuar en una situación como esta, ¿no? Recordemos, Joan, y conversábamos por interno, que muchas personas, en vez de poderse al buen recaudo, les ganaba más el querer ir a filmar, el tener un video, una foto, como sigue ocurriendo hasta ahora cuando se registra una emergencia, ¿no? En vez de podernos en un lugar seguro, queremos tener la foto, el video y nos exponemos innecesariamente.